Alberto Kusselman hace más de 40 años que se dedica a una terapia muy especial, la terapia del canto, y está instalado hace un tiempo ya en Capilla del Monte, aquí en la provincia de Córdoba. Y para adentrarnos en este mundo, lo tenemos a Alberto del otro lado y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. La verdad que muy bien, muy feliz cada vez que puedo compartir parte de esta investigación que estamos llevando, como vos bien decías, hace 41 años. Hace 51 años me recibí de psicólogo, soy licenciado en psicología. Y bueno, hace 41 años que llevé la guitarra al consultorio. Algo medio inusual en aquella época de los psicólogos. Pero me pasó algo que fue muy importante en el transcurso hasta que llegué a la terapia del canto y de los vientos, porque nosotros hacemos en música medicina. Para llegar acá, en un primer momento, una de las cosas que me pasó fue que a mí me interesó investigar en otras técnicas psicoterapéuticas. Yo básicamente me formé en psicoanálisis y psicoterapias, pero me interesaron distintos tipos de abordajes como la terapia gestáltica, la terapia creativa. Hasta que me acuerdo, una de las cosas que cambió totalmente fue cuando una paciente que tenía hace muchísimos años, estoy hablando del año, ponele 78, 79, viene una paciente y me trae un libro, y era el que iba a cambiar absolutamente mi forma de encarar la terapia, también mi forma de ver la vida. Ese libro se llamaba Las enseñanzas de Don Juan. El autor era Carlos Castaneda, sobre las enseñanzas del libro de Don Juan Matos. Yo en aquel momento, cuando la paciente me trajo ese libro, yo siempre recuerdo y digo que no me interesó para nada en aquel momento, más bien en aquella. A mí lo que me interesaba era el psicoanálisis lacaniano, otro tipo de cosas. Pero bueno, tuve otra oportunidad porque al año siguiente, después que me trajo la paciente el libro, dos personas en mi cumpleaños me regalan el mismo libro. Se llamaba Una realidad aparte, otra vez sobre las enseñanzas de Don Juan Matos. Se ve que ahí estaba un poquito más abierto a las señales y comencé a leerlo con más profundidad. Pero hubo un concepto que fue el que cambió todo, que sigue digamos, fundando lo que es la terapia del canto, fue cuando yo leí que don Juan Matus, el indio yaqui de Sonora, entrevistado por el antropólogo Carlos Castaneda, él decía que la obra monumental en la vida de una persona era aprender a detener el diálogo interior de la mente. Es decir, que era una obra monumental. A eso me se me lo dicho como una obra monumental. Dejar de pensar, digo yo, ¿cómo voy a hacer yo que me la paso pensando todo el tiempo en nosotros los psicólogos? Cualquier cosa que pasa, pues, yo pensando, ¿qué me habrá querido decir? ¿No? Todo el tiempo el pensamiento es la apología. Digo, ¿cómo no dejar no pensar? Pero yo me he dado cuenta, no porque pensar sea algo malo, al contrario, yo ahora estoy diciendo pensamientos, por decirlo de alguna manera, sino que hay veces que los pensamientos son los que nos producen el sufrimiento. Es decir, la mayor parte del tiempo, los seres humanos sufrimos de lo que estamos pensando, por ahí no de lo que nos está pasando en la vida real, en el presente, sino, por ejemplo, ¿cómo puedo empezar a sufrir yo? Digo, tengo miedo y la semana que me empiezo a pensar, tengo miedo que la semana que viene me vaya mal porque otra vez esa persona yo me voy a encontrar y le voy a decir. Entro en el mundo del pensamiento, imaginando el futuro, que es algo que no existe, pero yo ya empiezo a sufrir de algo que no existe, porque es algo que yo me estoy imaginando el encuentro con una persona que es virtual, no es real, me lo estoy imaginando. Entonces yo me di cuenta del canto, porque yo antes de ser psicólogo ya cantaba, desde muy chico, desde los 13 años, empecé a tocar la guitarra, a componer. Pero desde mucho antes, yo escuchaba a mi madre que cantaba tanto y mi padre que tenía programas de radio y de televisión. Programas muy importantes. Imagínate que había un solo canal de televisión, era el Canal 7, y mi papá tenía programas los sábados a las 8 de la noche. Era una cosa de mucha repercusión en aquel momento. Y también tenía programas de radio. Y mi padre pasaba fragmentos musicales de las películas. Entonces yo escuchaba mucha música, desde chico, muy variada. Esa es la parte musical. Yo seguí todo el secundario, tuve conjuntos folclóricos en el colegio, la música que a mí me gustaba y me sigue gustando, la música de mi abuela, la música folclórica. Después tuve conjuntos en el barrio, después hice un dúo con mi primo, todo fantástico, muy artístico todo. Hasta que me recibí. Cuando me recibí yo quería ser psicoanalista, claro que a mí me interesaba. Pero era muy incompatible ser psicoanalista y a la vez ser un cantante. Sí, no era un cantante famoso, no porque quiero, pero tenía mis movimientos artísticos. Junto con mi primo habíamos hecho un dúo. Entonces, cuando yo me recibí, dejé la música de lado. Me dediqué a la psicoterapia, que era lo que me encantaba. Hasta que llegó esto que te comentaba recién,
La paciente con el libro, el cumpleaños con el mismo libro, y esto que dice don Juan, la obra monumental en la vida de una persona es aprender a dejar de pensar. Y yo me pregunté, ¿cómo yo voy a hacer para dejar de pensar? Pero me acordé que cuando cantaba, no pensaba. Es decir, que podía llegar a tener un poder sobre el pensamiento. Pero cuando el pensamiento es un pensamiento tóxico, ¿no? Porque hay otro pensamiento que es el discernimiento, la comprensión, que es muy importante. Entonces yo lo primero que empecé a hacer fue musicalizar las enseñanzas de don Juan Matus. O sea, cuando yo veía algo importante en el libro, lo marcaba y lo transformaba en una canción. Hacía la canción y iba al consultorio. Yo tenía en ese momento tenía grupos terapéuticos que duraban 3 horas, los grupos de mucha gente, donde hacíamos expresión corporal, títeres, pintura. Bueno, un día llevé la guitarra y empecé a cantar las enseñanzas de don Juan de Carlos Castaneda. Entonces, por ejemplo, cuando venía un paciente que le costaba tomar decisiones, la duda, empezamos a cantarlo del repertorio de don Juan, justamente para salir de la duda, para ir a la acción, para tenerse confianza, un montón de cosas. Y ahí empecé con ese camino de musicalizar las enseñanzas. Cuando había un síntoma en especial que a mí me llama la atención, yo le enseñaba las canciones a los pacientes. ¿Para qué? Para que se puedan despertar de tanto pensamiento. Porque como nosotros sufrimos la mayor parte de los pensamientos que tenemos, empecé a trabajar con el concepto de que el canto es el agua y el jabón de la mente. El canto es el agua y el jabón de la mente. Pero ¿cuándo yo tengo que limpiar la mente? Tengo que limpiar la mente cuando la mente se ensucia de los pensamientos tóxicos. ¿Cuáles son? Tengo miedo, miedo que no me quiera, miedo a morirme, miedo a que me abandonen. Ese es un prototipo. Después, otras personas viven dudando. Lo hago, no lo hago, no sé qué hacer, lo voy a decir, no me conozco bien. Voy o no voy, no sé qué hacer, sí voy a ir, no me acuerdo de mañana. Hay personas que les cuesta mucho tomar decisiones. Entonces la canción venía como un despertador para que yo me dé cuenta que vivo dudando, por ejemplo. Entonces empiezo a tener una vida postergada. Voy a ser feliz después. Cuando estoy en el instituto ahora trata de mandarlo para la soledad. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver lo que nosotros llamamos los enemigos de la mente, de lo que la mente se ensucia. El miedo, la duda, la culpa, el autorreproche, que es lo que te lleva a la depresión. Una persona que está todo el tiempo criticándose, qué mal que estoy, por qué ser así, tendría que ser distinto, mira qué dije para los otros. Ya cuando empezás a hablar más de vos mismo y de calificarte y todo eso, vamos generando depresión. Y la depresión de alguna manera es una de las plagas de la humanidad. Y después también están las personas que todo el tiempo están pensando en el problema que tienen con alguien. Eso lo llamamos nosotros el canal del enemigo, que es como si uno estuviera viendo todo el tiempo en la cabeza, como si tuviéramos una pelea permanente con la persona con la que tenemos problemas. La persona con la que tenemos problemas, nosotros tenemos una adicción. Siempre nos pasa lo mismo, tenemos como una adicción al conflicto. No lo tenemos nosotros, lo tiene la otra persona. Que viene y me dice algo, yo me ofendo y se la devuelvo, o me trago todo y me quedo pensando, pero todo el tiempo lo que tengo es a la persona en la cabeza, pensando todo el tiempo en la persona en la cabeza, peleando, discutiendo con la persona. La persona no está acá en la cabeza, pero yo tengo discusiones todo el tiempo con la persona, lo que me dijo, lo que me dijo, lo que me dijo. Entonces yo te estoy dando un panorama general de qué es lo que nosotros limpiamos la mente con el canto. Básicamente, necesitamos limpiar la mente de los pensamientos tóxicos que tenemos, de esos pensamientos que nos hacen mal. Entonces, lo que en realidad hacemos nosotros es psicohigiene, es decir, limpieza mental. Una cosa es la psicoterapia que hago con los pacientes en consultorio, en los grupos. Y otra cosa es la psicohigiene, que es lo que yo hago conmigo mismo cuando soy capaz de limpiar la mente. Es un poco, es eso, la terapia del canto es la higiene mental a través de las canciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una escuela de terapia del canto de Argentina y Uruguay, donde, bueno, durante todo este tiempo se han formado, tenemos más de 300 terapeutas del canto, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México, en España, en Suiza, en distintos lugares, Puerto Rico, donde hay gente que se ha formado con nosotros como terapeutas del canto. Es decir, con gente que hace cantar a los demás. Pero también es bueno recordar que esta no es una terapia para cantantes, porque hay mucha gente que dice, a ver cómo vi la terapia del canto, o sea, a mí me echaron del coro del colegio, no sé cantar. Pero no es una terapia para cantantes, es una terapia de medicina, un canto medicina. Más o menos por ahí por donde vamos. Quería saber por qué elegís Capilla del Monte como sede, porque entiendo que
no sos originario del lugar, ¿no? Entonces quería saber qué es lo que hace que tomes esa decisión también de cambiar el lugar geográfico. Mira, antes de estar acá en Capilla del Monte, yo en un determinado momento viví en Buenos Aires, tenía mi consultorio en Buenos Aires, en Palermo, y en la época ya cuando venía el lindo tiempo, yo por ahí, imagínate, nosotros por ahí tenemos 8 o 9 pacientes por día, uno atrás del otro, en un consultorio chiquito, lleno de humo, porque en esa época fumábamos todo, ¿no? Fumábamos 3 cigarrillos y los pacientes 3 o 4 más. Era toda una cosa tan tóxica que yo quedaba medio cansado de todo eso. Pero yo me di cuenta de una cosa, dije, voy a cambiar, ¿no? Porque yo estaba buscando la terapia. Entonces, ya cuando venía el tiempo bueno, yo vivía en Palermo, me encontraba con los pacientes abajo en la puerta del edificio y me iba caminando 2 cuadras hasta el jardín japonés del Parque de Palermo. Entonces empecé a trabajar un concepto que se llama consultorios naturales, que es decir, trabajar con los pacientes pero en la naturaleza, no solamente en el consultorio. Me encontraba con el paciente y la sesión era abajo de un árbol. Si me vieran mis supervisores de psicoanálisis me echarían abajo de un árbol o de repente, digamos, por mantener un encuadre, ¿no? Que también es muy bueno en la psicoterapia. Pero en este caso era muy insólito, porque de repente estaba hablando con el paciente y venía un vendedor o una persona y se metía en el medio de la sesión. O pasaba algo. Pero a mí me permitía ver cómo caminaba el paciente, cómo se manejaba con los demás. Es decir, yo tenía otra perspectiva del paciente, muy interesante. Y bueno, yo atendía y después me iba caminando por él hasta el río con algún paciente, o de repente la sesión seguía, ponerle que hacía mal tiempo, era en el bar, tomando un café. Entonces empecé a trabajar con esto llamado consultorios naturales. En ese momento una vecina que yo tenía a la vuelta de casa, Alicia, me dice, vos tenés que conocer San Marcos Sierra, me dice. Me insistió tanto hasta que un día, en el año 84, voy a San Marcos Sierra. Llego a San Marcos, imagínate, yo soy porteño, bicho de ciudad, podríamos decir, hasta ese momento, y veo San Marcos y veo el atardecer y digo, hago un pedido al universo, Dios, yo quiero ver este atardecer todos los días de mi vida, porque para mí este es el mejor altar, mirar este atardecer era un éxtasis maravilloso. ¿Para qué lo habré dicho? Inmediatamente empecé a sentir el lugar, la gente, y ahí empiezas, qué ganas de vivir acá, qué lindo vivir acá, ¿no? Hasta que un día, me acuerdo, estaba en Palermo, tenía muy buen trabajo, tenía buenos pacientes, estaba bien, no necesitaba nada, por decirlo de alguna manera. Pero un día vuelvo a San Marcos, ya había ido desde el 84, ya empecé ahí varias veces, hasta que un día me acuerdo, 86, era el 86, principio del 87, me voy de vacaciones, y así por decir, ¿no? Voy al almacén, me acuerdo del almacén Cristina, se llamaba la señora, y digo, dígame Cristina, ¿usted no sabe alguien, por decir, ¿no? Que alquile una casa acá? Sí, me dice, vete a ver a doña Yaya que tiene una casa ahí. Bueno, yo voy, doña Yaya me lleva a la casa en alquiler y era. Yo estaba, te ubico, en Palermo, muy lindo, 2 ambientes, 3 ambientes, consultorio, todo. Llego al otro lado, una casa, 5 ambientes, 5 habitaciones, jardín. Desde el jardín veía el cerro, frutales, la huerta, el sueño del pibe era para mí. Voy al señor y digo, ¿cuánto vale, señora? ¿Cuánto alquila? Y la señora me dice, no me acuerdo cuánto, pero yo le digo, era la mitad exacto de lo que yo pagaba en Palermo. Entonces lo alquilo. Ahí me jugué la vida porque de alguna manera fue muy loco. Por un lado, la idea mía era muy buena en el sentido siguiente. Yo decía, en lugar de tener pacientes semanalmente que vengan 3, 4, a ver, yo tenía pacientes hasta de 3, 4 veces por semana. En lugar de que vengan acá, que vengan digamos, allá a San Marcos, a hacer un retiro de 7 días, donde yo los llevo al cerro, los hago respirar, los hago tocar instrumentos, trabajamos con masaje. Es decir, yo tenía todo un tratamiento que yo sentía que era mucho más efectivo que el paciente semanal todos los días, porque cuando uno se retira del lugar donde va y podés mirar desde lejos cómo están viviendo, las cosas pueden cambiar mucho. Yo hice esa historia y al principio me planteé una estrategia que la estrategia era trabajar una semana en Buenos Aires y el resto en San Marcos Sierra. Empecé así, pero claro, fue muy potente a mí, porque yo tenía pacientes que querían al terapeuta toda la semana, ¿no? Como siempre. Y hubo otros que me acompañaron, otros que se dieron cuenta. Entonces yo empecé a trabajar así, empecé a trabajar con este concepto de consultorio natural,
en San Marcos Sierra. En un determinado momento, yo estaba haciendo ya mi investigación, pero yo quería que la investigación, compartirla, que la gente sepa lo que yo estaba viendo con las canciones, cómo eran los procesos de tratamiento. Quería compartir, pero claro, estamos hablando del año 89 ya, en San Marcos Sierra, donde yo tenía que ir a la telefónica para pedir una comunicación y que me daban dentro de 2 o 3 horas venga a hablar. Entonces, bueno, en un momento dado yo sentí que me tenía que ir y me fui de San Marcos. El día anterior a venir a San Marcos me vine acá a Capilla del Monte, me subí al cerro y hice el pedido que yo quería que todo el mundo pudiera conocer esta forma terapéutica. Me fui a Buenos Aires y ahí armé otro equipo terapéutico con otros colegas y ahí empecé a hacer talleres, empecé a ir a Uruguay, empecé a llevar grupos terapéuticos a otros lugares. Pasó el tiempo, mucho tiempo. Compuse muchas canciones, viajé a distintos países, un montón de cosas. Y en un momento dado, en el año 2008, yo quería venirme para acá. Pero ya no a San Marcos, sino a Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque yo siento la energía de este lugar. Yo durante el tiempo que viví en San Marcos no me conecté para nada con el Cerro Uritorco. Para mí era San Marcos, yo era fanático de San Marcos, un paraíso, hice una canción, un montón de cosas. Pero ya después cuando me conecté con el Uritorco, fue un cambio impresionante, ¿no? Con el Uritorco, con toda la mística que hay en el lugar, con la luz del cerro, con los comechingones, con un montón de cosas buenas. Y ahí desde el año 2008 me establecí acá, en Capilla del Monte, y elegí este lugar porque lo que hacemos nosotros es invitar a la gente que venga. Nosotros hacemos retiros terapéuticos. Por ejemplo, ahora en septiembre hacemos uno, donde festejamos los 41 años de terapia del canto. Trabajamos acá en Uruguay en el Templo de la Esfera. Y bueno, ahora vino muchísima gente de distintos países a hacer la terapia. Y bueno, y para nosotros este lugar, Capilla del Monte, ya el hecho de que la gente acá ya es un paso hacia la salud de una persona. Los hacemos respirar, caminar, conectar, meditar, conectarse con la Pachamama. Montones de cosas que nosotros hacemos. Por eso elegí este lugar maravilloso, que le agradecemos tanto y bueno, y somos muy felices nosotros acá, ¿no? Yo estoy acá, antes estaba más en Villa Cielo, en la parte más alta, pero estoy acá mucho más cerquita del río. Muchas veces nos encontramos, inclusive tengo pacientes individuales, y así como los llevo a Palermo, me vienen a buscar acá a la puerta de casa y 2 cuadras nos vamos a caminar al río y la sesión es en el lecho del río, cantando, escuchando, viendo, es decir, yo sumo a la parte terapéutica todo lo que nos da la naturaleza. Eso es un poco el motivo de Capilla del Monte. Así que yo estoy muy, muy agradecido, porque mira, yo siempre le recomiendo a mis pacientes y a mis alumnos lo siguiente. Yo me di cuenta que la felicidad, a veces es muy difícil, ¿no? La felicidad uno la encuentra cuando hace lo que vino a hacer. ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Nosotros venimos a ser felices haciendo lo que más nos gusta hacer. Por eso yo a todo el mundo le recomiendo, lo primero que le pregunto, ¿vos en tu vida estás haciendo lo que más te gusta hacer? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo otras cosas que tenemos que hacer también. Tenemos que tener un trabajo, otra cosa. Pero muchas veces no hacemos lo que más nos gusta. Es decir, no manifestamos nuestro espíritu creativo, sino que estamos con otros problemas. Y hay mucha gente que se cree que va a ser feliz cuando la otra persona que te trata mal me trate bien, o cuando esa persona se enamora de mí, ese día voy a ser feliz. Es decir, muchas veces ponemos nuestra felicidad en manos de otras personas. Y nosotros en la terapia del canto siempre decimos, no, la felicidad está en tus manos cuando vos haces lo que te gusta hacer, cuando vos disfrutás. Por eso siempre recomendamos a las personas que sigan su camino con corazón, que se apasionen. Porque cuando vos te apasionás, te centrás en tu espíritu creativo y todos los mambos que tenemos en la cabeza, los miedos que me quieren, que no me quieren, los conflictos, la duda, la culpa, eso desaparece porque vos en el momento que estás haciendo lo que vos viniste a hacer, te llenás de energía. Estimado Alberto, bueno, como vos sabés, estas charlas siempre disparan un montón de direcciones y de otras cuestiones. Y vos sabés también, como hombre de radio, que los tiempos radiales por ahí se quedan cortos para algunas cosas. Primero, agradecerte este rato que compartiste con nosotros acerca de lo que vas haciendo y lo que seguís haciendo. Y segundo, que nos compartas las redes para contactar a alguien que se interese para contactarte o dónde escucharte, por ejemplo, en las plataformas digitales. En todos lados nos van a, por ejemplo, en Instagram, Terapia del Canto. Facebook, Terapia del Canto.
En TikTok también estamos. Tenemos nuestra página web que es terapiadelcantoargentina.com. Ahí lo que les puede interesar, los que se quieran formar como terapeutas o quieran saber un poco más de nosotros, terapiadelcantoargentina.com. Y otra cosa muy linda, que a mí me gusta, como seguramente a vos también, yo tengo un programa de radio todas las mañanas, de 8 a 10 de la mañana, en una radio de aquí, Radio Limón, 90.3 de Capilla del Monte, todas las mañanas. Ustedes se pueden bajar la aplicación al celular y todas las mañanas, de 8 a 10 de la mañana, tienen terapia del canto. Entonces empiezan el día cantando. Así que bueno, por terapia del canto nos van a encontrar. Y bueno, también los invitamos, si quieren venir a festejar los 40 años de terapia del canto, 15, 16, 17 de septiembre, acá en Capilla del Monte. Los esperamos con mucho gusto. Alberto Kusselman, muchísimas gracias y seguramente será hasta la próxima. Te agradezco mucho, que seas muy feliz con tu programa y tu vocación por la radio. Gracias. Muchísimas gracias.